Damos inicio a nuestro segundo módulo, Violencia en Espacio Educativo, el que también vamos a contar con 3 expositores y expositoras. Vamos a darle el paso a Elizabeth Palamara. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, coach con caballo y conferencista especializada en psicopatología, clínica, coach de divorcio y separaciones, asesora de empresa en el diseño de programas de prevención y tratamiento de bullying. Realiza charlas de crianza, escuela de padres, habilidades parentales, divorcio sano, terapias de pareja, familiar e individual. Creadora de la Escuela de Madrastras o graduadas de psicopatología de la Clínica Universidad de Barcelona. Posee especialización en intervención terapéutica, divorcio sano, del Instituto de Mediación y Terapia Familiar, creando diálogos de Madrid y certificado en el método FEF, de restauración de familias ensambladas. Dejamos con ustedes a Elizabeth, quien abordará la fenomenología de la violencia escolar. Elizabeth, recuerda que tenemos 15 minutos para tu exposición y a los 3 minutos antes de que termine te estaremos avisando para que puedas dar término. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y por generar estas instancias donde se pueda exponer y dar a conocer todos los tipos de violencia. Bueno, a mí en este caso me tocó hablar acerca de la fenomenología de la violencia en los espacios educativos. ¿Ya? ¿Se ve lo que estoy...? Sí, Elizabeth, se ve y se escucha perfecto. Es que no puedo avanzar. Dame un segundo. No hay problema, Elizabeth. Mientras Elizabeth, recuerden que estamos en vivo y en vivo pasan este tipo de situaciones, así que Elizabeth, tranquila. Recordarle a nuestros asistentes que hemos enviado en el chat una encuesta de satisfacción para que puedan irlas completando y ver efectivamente cómo podemos ir mejorando cada una de estas actividades que estamos teniendo para cada uno de ustedes. Elizabeth, ahora vi que puedes ya cambiar Ahí puedo avanzar. Ya. Bueno, si bien lo que yo les voy a comentar es acerca de la violencia en los espacios educativos, esta no está ajena de la cultura, ¿ya? Porque la percepción que tenemos del bullying, la forma de enfrentarla, tiene que ver con la cultura en la que estamos inmersos. ¿Qué se entiende por violencia? ¿Ya? Se define el uso intencionado de la fuerza o el poder físico como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privación. Por lo tanto, estamos en esta definición entendiendo la violencia como un medio de protección frente a una amenaza, ¿ya? Con el objetivo de eliminar esa amenaza, y para eso se va a utilizar la fuerza que tiene, digamos, el que se siente amenazado, ¿ya? Lo más importante aquí, si queremos hablar de acoso escolar o de bullying, es que esto tiene que ser constante en el tiempo. No todos los episodios de violencia dentro de una institución son bullying, ¿ya? Para que sea considerado como tal, debe ser prolongado en el tiempo, ¿ya? Y deben haber varios episodios. La fuerza entre las partes, entre el agresor y entre la persona que lo sufre, no son similares, ¿ya? En general, el agresor es el que tiene un poder sobre la otra persona y mantiene esta conducta porque consigue lo que busca. Dentro de la violencia sabemos que existen e intervienen múltiples factores. Intervienen factores personales, factores familiares y factores sociales. Los factores personales son la genética, la predisposición que tenemos a la violencia. Intervienen también las características de personalidad que tenemos, los trastornos de personalidad que pueda tener. En los factores familiares intervienen cómo aprendimos la socialización, cómo dentro del núcleo familiar nos enseñaron a resolver conflictos. Tiene que ver con las normas, si había límites claros, establecidos. Y en el aspecto social tiene que ver en la comunidad donde yo estoy envuelto, si hay pobreza,
si hay drogadicción, la exposición que tienen hoy en día los niños a todo lo que es la violencia a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cultura, ¿no es cierto? Porque yo les hablaba que era importante tener en cuenta la cultura, porque la cultura es lo que determina cómo nosotros nos relacionamos, determina las costumbres, determina las formas de gobierno, determina las normas. Entonces es sumamente importante tener en cuenta eso. Y también ver que hoy en día, si todos somos conscientes de que hemos tenido un cambio cultural importante en nuestra sociedad. Ya estamos pasando a una sociedad cada vez más permisiva, una sociedad donde casi todo está permitido, donde la violencia está cada vez más presente, donde la libertad no tiene consecuencias. O sea, yo actúo con libertad y no hay detrás una consecuencia, y esto ha llevado a un quiebre de los valores como sociedad. Y al perder esos valores, al perder los valores de aceptación, digamos, del otro, de el respeto por el otro, el respeto por las diferencias, nos ha llevado a que miremos la violencia o seamos insensibles a la violencia. Sabemos que la pandemia ha generado diversos trastornos psicológicos en la población, y al volver los niños a retornar a la escuela, se ha visto que existe un aumento significativo en los casos de agresión, de acoso escolar y de violencia, que van en escalada, ¿ya? Si bien, ¿por qué se provoca esto? Bueno, básicamente porque el aislamiento que vivieron los niños durante mucho tiempo medró la socialización, que es parte fundamental de la formación de los individuos. Por lo tanto, ellos perdieron esta parte de socialización, y al volver con todo lo que vivieron cada uno, que trae sus propias experiencias, lo que pasó en sus casas, cómo vivieron la pandemia, si hubo personas que perdieron a seres queridos, todo eso lo traen a la escuela, y si no hay programas, si no hay diseños importantes de cómo abordar esto puede salirse de las manos, y por eso hemos visto un aumento tan importante. Bueno, como sabemos, la violencia se da en los distintos ámbitos, y la escuela no está exento de esto. Dice que detrás de las alarmantes estadísticas de violencia de un país hay una cultura del maltrato legitimada por todas las personas. O sea, somos nosotros, como decían los expositores anteriores, los que tenemos el rol y el deber de cambiar esto. No podemos seguir aceptando la violencia como algo parte de la sociedad. Tenemos que generar un quiebre, tenemos que hacer cambios, tenemos que ponernos manos a la obra para que esto no siga en aumento. Violencia escolar y bullying. Cuando un alumno es agredido, se convierte en víctima, cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro o varios alumnos, ahí estamos hablando de acoso escolar. ¿Ya? Ahora, hay comportamientos que configuran una violencia escolar, ¿ya? Que se encuentra, por ejemplo, la violencia que es ejercida por los profesores hacia los alumnos, entre los padres, que vemos ahora que también existe violencia de los padres a los profesores en general, cuando involucra todo acto violento que involucra a algún miembro de la comunidad educativa y a sus dependencias, porque también es considerado violencia escolar el vandalismo, la indisciplina, la criminalidad y la disruptividad también es considerado como violencia escolar. ¿Por qué son consideradas como violencia escolar? Porque no permiten que se realice el aprendizaje de manera correcta, que es en el fondo lo que se busca en los establecimientos de educación. Sabemos que el bullying es un fenómeno social porque nos involucra a todos. No podemos ver el acoso escolar y la violencia como algo puntual, algo que involucra solamente al agresor o a la víctima. Todos somos miembros de la comunidad y a todos nos afecta.
afecta a las familias de las personas que son agredidas, afecta a los compañeros, afecta a la comunidad educativa y a todos sus miembros. Y es un proceso traumático, ¿ya? Que genera, el bullying es un proceso traumático que genera efectos nocivos en la autoestima y en la adaptación social de las personas que lo sufren. Esto es a mediano y largo plazo se han visto que el haber sido víctima de algún tipo de abuso ha generado problemas de adaptación en la vida adulta importantes. Bueno, ¿quiénes son los agentes del bullying? ¿Quiénes son? Y aquí los tenemos, como digo, de todas las formas y de todos los colores. Si bien existen varios estudios que hablan y ven los perfiles del acosador, los perfiles de la víctima, pero el acosador puede ser cualquiera. Puede ser una persona que tiene muchos amigos, como que no tiene amigos. Puede ser una persona que es exitosa académicamente, como no lo es. Puede ser alto, fornido, puede ser chiquitito, delgado. Entonces, la verdad que nos podemos encontrar hoy en día con una diversidad enorme de quienes podrían llegar en algún minuto a ser agresor. Y dentro de los agentes tenemos a la víctima, al acosador y a los testigos. Estos son los agentes más importantes que participan en cada episodio de acoso. ¿Quién es la víctima? ¿Ya? ¿Cómo es la víctima? La víctima es una persona que es pasiva, ¿ya? Que tiene pocos recursos para hacer frente a la situación que está viviendo, ¿ya? En general son personas ansiosas, tímidas, retraídas. ¿Qué es lo que hace la víctima? La víctima no da respuesta, o las respuestas que da son erráticas, ¿ya? Y no hace nada frente a la agresión. Se calla, tiene miedo y se queda en silencio. Ahora, ¿qué le pasa a la víctima? ¿Qué siente la víctima? Bueno, siente soledad, sentimientos de indefensión, se siente impotente, con frustración, desesperanza, y esto también genera un estado en que las personas, cuando incluso más en la vida adulta, están como en un estado de alerta máxima, un estado en que siempre están a la defensiva, siempre piensan que la gente los va a atacar, siempre piensan que cuando alguien les dice algo que los incomoda o que no saben cómo enfrentarlo, que los están atacando, ¿ya? Y esto se va y se ve y se visualiza a lo largo de la vida de las personas que han sido víctimas de acoso escolar. Además, tiene sentimientos de exclusión. En realidad, la víctima lo pasa mal, muy mal. Ahora, también tenemos unas víctimas. Estaba hablando acá de una víctima que es pasiva, pero también tenemos una víctima que es activa, ¿ya? Estos son, no es tan, no se da tanto, pero esta víctima en general, cuando es más activa, es como que incita al bully a que lo agreda con sus comportamientos, porque tiene bajo control de impulso, porque en general tiene algún trastorno, le cuesta acatar a las normas. Entonces, su manera de ser provoca al bullying. En cambio, en el agente pasivo no hay nada que él haya hecho que en el fondo Elizabeth, pueda provocar, ¿sí? 3 minutitos nos quedan. Entonces, bueno, en el fondo el agente, la víctima es cualquier persona puede ser, y puede ser víctima porque es bonita, porque es fea, porque es alta, porque es gorda, por un montón de motivos, ¿ya? Ahora, el acosador, ¿cuáles son las características que tiene el acosador? Que es el activo, es el que toma la iniciativa, el que se siente más poderoso, ¿ya? Él hace una agresión reiterada en el tiempo, y ¿qué es lo que le pasa? Él adquiere poder y desequilibrio en la medida en que la comunidad, el resto de los compañeros, valide esos comportamientos. Y los otros actores, bueno, tenemos a los testigos, que es un agente indirecto, que en el fondo, ¿qué es lo que hace él? Él ve, él calla,
Y también tenemos otro tipo de testigos que son los testigos que son como cómplices o incitadores. Estos son que si bien ellos no ejercen directamente la agresión a la víctima, o sacan fotografías, se ríen y son cómplices de lo que está pasando. ¿Qué le pasa a ellos? Que se degenera su escala de valores, porque en el fondo validan una situación que saben que no es correcta. Bueno, existen las tipologías respecto según las acciones. ¿Cómo se ejerce el bullying según las acciones? Que pueden ser físicas, que ya todos sabemos que son los golpes, empujones, mechoneos, palizas incluso hemos visto. También la violencia verbal, que es insultar, poner sobrenombres, menospreciar a la otra persona, dejarla como en vergüenza. Tenemos también los factores, que es la agresión de tipo psicológico, que en el fondo busca disminuir al máximo a la persona. Por ejemplo, le ponen, mira, si tú haces tal cosa vas a ser mi amigo, y lo hacen hacer cosas que no está dispuesto con tal de conseguir la amistad. Inventan historias, cagüines, ¿te fijas? Se da mucho también, bueno, después lo van a ver con el ciberbullying, que esto se pasa a las redes sociales, ¿ya? Eh, También social, y esto es uno de los más importantes y los que más genera dolor en las personas, que es el aislamiento social. Es como lo declaran fantasma, no existe. Porque no solamente es violencia, que te golpeen, que te insulten, que se rían de ti, que pongan un sobrenombre. El que te ignoren, el que no te incluyan, también es una forma de ejercer la violencia. Bueno, según las estrategias que ocupa el agresor, puede ser directa o indirecta. Y directa cuando él va, insulta o golpea a la víctima, o Elizabeth, indirecta, ¿sí? disculpa que te interrumpa en tu presentación tan interesante, pero nos queda un minuto. Ya, voy a avanzar en más importante. Vamos a ver las señales de alerta para estar conscientes cuando, tanto en el aula como los padres que puedan estar presentes, los profesores, para ver cuándo una persona puede estar siendo víctima, ¿ya? Hay cambios significativos en el humor, tiene problemas de sueño, incluso puede tener pesadillas, hay cambios en el apetito, empieza a haber a veces agresión verbal, hay dolores somáticos, inventan dolores de estómago, dolores de cabeza para no acudir al colegio, pérdida o deterioro de sus cosas materiales, llegan con golpes, rasguños, la ropa en mal estado, empiezan a inventar excusas para faltar al colegio. Por ejemplo, que estar súper atento a los abucheos y las risas en clase cuando algún alumno habla o el profesor se dirige a él. Las relaciones con los compañeros son casi nulas, no existen, en general andan solos, y puede haber una disminución de su rendimiento escolar, y conflictos y rabia que antes por ejemplo, no los presentaba ese alumno. Bueno, aquí vemos el ciclo de la violencia y cómo cada uno de los miembros, cuál es el papel de cada uno de los miembros. Lo más importante que quería comentarle, bueno, cuáles son los perfiles de la víctima, qué ocurre, bueno, ya más o menos le conté que puede ser cualquier persona, pero qué es por qué se comporta de esa manera, por qué es así, porque tiene bajos recursos para hacer frente a lo que pasa, siente frustración, siente miedo. Esto ya lo habíamos hablado más o menos para avanzar. ¿Y cuáles son las estrategias de intervención? Ya aquí existen varias estrategias de intervención que nos ayudan y nos acercan para poder prevenir, ¿ya? Como es la inteligencia moral, donde se enseñan valores, se enseñan eh, habilidades sociales, la comunicación no violenta, que es una herramienta maravillosa para poder enseñar a los niños, ojalá desde pequeños, de cómo yo transmitir mis necesidades sin violentarme a mí por quedarme callado, y no violentar al otro por decirle lo que realmente pienso, pero está basada no en las interpretaciones que yo hago de las cosas, sino en los hechos. Es maravillosa esa herramienta. Tenemos, bueno, la resolución de conflictos, que es básico que los colegios tengan talleres de resolución de conflictos.
los adultos modelos. Los niños hoy en día necesitan una persona a quien acudir y que cuando acudan a ella se sientan escuchadas y que tengan una respuesta por parte de esa persona. Y eso aquí los padres y los profesores es la tarea de ellos. Bueno, escuela para padres, donde se trabajan todo lo que son las habilidades parentales, se le enseñan acerca de normas y límites de acuerdo al desarrollo digamos, cronológico que tenga el niño. Y las aulas de atención individualizada, que es una alternativa para las suspensiones que reciben los alumnos, porque en general las estrategias de, digamos, de cuando hay acoso es frente al acosador o es tiempo fuera, sacarlo, expulsarlo, y esta es una estrategia buena porque en el fondo si nosotros mandamos a un niño a la casa, el niño en la casa probablemente va a pasar de manera muy lúdica su castigo, porque va a estar o durmiendo más tarde, viendo televisión, jugando, porque en general los padres no tienen tiempo para poder estar supervisando. Entonces, estas aulas de atención generan un espacio donde dentro del mismo establecimiento el niño pueda pasar esos castigos y donde haya una reflexión. Lo mismo en las aulas de convivencia, aquí hay reflexión y en el fondo la diferencia con la otra es que tiene consecuencias. El niño por ejemplo, no va a poder ir a un paseo, no va a poder asistir a la próxima clase, se informa a toda la comunidad y se hace una reflexión acerca de lo que pasó en el aula. Una reflexión guiada por una persona que está a cargo de esas aulas. También es necesario habilidades sociales y asertividad, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, trabajar la autoestima y, los programas más exitosos que existen a nivel mundial han trabajado el foco de la intervención en los testigos, ¿ya? Porque un bully, si ve que el resto avala su conducta, lo va a seguir haciendo. Elizabeth, En la comunidad no lo hará. Dime, queremos, lo último. queremos agradecer tu exponencia en honor a los próximos expositores que vienen. Sin embargo, es un tema muy interesante, las estrategias de intervención y los tips que nos has dado. Comentarle a todos los participantes y a las participantes que esta clase está siendo grabada y además que todas las presentaciones que ustedes como expositores y expositoras están haciendo van a estar contempladas en un cuadernillo que va a ser enviada a todos los asistentes. Y Gonzalo, las preguntas al final de esta exposición de los tres expositores vamos a dar pase para poder contestarla. Así que, Elizabeth, quédate con nosotros pendiente para que puedas ir revisando las preguntas también y al finalizar este panel podamos dar la respuesta. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. A continuación, invitamos a Teresita Marchán, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Dirección de Gestión Escolar de Calidad de la Universidad del Desarrollo, Fundación Chile. Se ha desempeñado en cargos de dirección en el Departamento de Psicopedagogía del Liceo Alemán de Santiago, en Fundación Educacional Arauco y en la Fundación Belén Educa. Impartió docencia en el programa de Magíster en Educación Especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En los años 2016 y 2022 ha trabajado como investigadora y asesora externa de diversas instituciones, estudios y consultorías. Fundación es autora de varios artículos sobre trastornos de aprendizaje, lectura y desarrollo socioemocional, test de desarrollo psicomotor, pruebas de dominio lector, Fundación Educacional Arauco y el test de autoestima del escolar. ¿Quién expondrá acerca de la prevención educativa temprana, de la violencia escolar? Teresita, recordar que tienes 15 minutos, luego cuando nos queden 3 minutos de presentación, te vamos a dar aviso para que puedas terminar y por favor coméntanos cuando quieras ir cambiando de la diapositiva para que te estemos ayudando desde acá. Así que bienvenida, Teresita. Muchas gracias. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, tal como me presentaban, yo soy psicóloga y he tenido el privilegio de trabajar durante años en diversos entornos educativos. Trabajé muchos años en posgrado en la Universidad Católica, he trabajado en numerosas escuelas municipales de la 8ª región y de la 7ª, y he trabajado en un colegio particular subvencionado en sectores vulnerables de la región metropolitana y de la región de Los Ríos. Mis temas han sido
la evaluación de destrezas y habilidades, la lectura y el desarrollo socioemocional, al cual le he dedicado más de 30 años. ¿Te aviso cuando cambiamos? Yes. Creo que cuando uno entra a la universidad, esta cita creo que ilustra muy bien. El estudiante que cruza las puertas de su escuela entra en un mundo lleno no solo de materias escolares como ciencia, arte, matemática, sino también de personas, entre ellas amigos queridos, conocidos, colaboradores, competidores, su grupo y los grupos de otros, el dolor del rechazo y posiblemente enemigos odiados y detestables matones. ¿Te indicó con el dedo cuando cambiamos? Por favor, Teresita. La violencia es una forma de convivencia. Creo que las exposiciones anteriores, del panel anterior y de este, nos dejan muy claro que es una forma de establecer y organizar los vínculos sociales. Y eso tiene importantes costos asociados para todos los actores, pero también tiene beneficios que deben ser reconocidos para poder intervenir. Y tal como ya hemos visto en varias de las exposiciones, sus consecuencias se observan tanto a nivel individual como social. No me voy a detener en esto, creo que estas tensiones que se han visto muy expuestas en el panel anterior y lo vamos a considerar un tema individual, social, la vamos a considerar disfuncional, adaptativa, la vamos a considerar maldad, la vamos a ver desde el desarrollo moral y cívico, la vamos a ver como reactiva o proactiva, la vamos a ver como un problema o como un síntoma. Creo que esta diapositiva nos ilustra muy bien dos lugares donde nos podemos parar. Nos podemos parar en la punta del iceberg, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es la violencia, la agresión, o nos podemos parar en la base del iceberg, que está la convivencia y el desarrollo socioemocional. Creo que el énfasis tenemos que priorizar dónde ponerlo. Yo durante los años que he trabajado en desarrollo socioemocional, he trabajado siempre con profesores en la base, en la convivencia y en el desarrollo socioemocional. ¿Qué define la educación socioemocional? ¿Qué dimensiones abarca? Es un concepto muy amplio y tiene relaciones con temas como la autoestima, la resiliencia, el clima social escolar, los vínculos, el apego, la empatía, la autorregulación, la convivencia. Y también tiene que ver con cómo se manejan los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la violencia escolar, el tema que nos congrega hoy, las crisis esperadas y no esperadas, las crisis comunitarias, nacionales o mundiales, como nos ha tocado ahora la pandemia, la prevención y el manejo del estrés en alumnos y profesores. Ya se ha mencionado, por ejemplo, cómo han llegado de estresados alumnos y profesores y cómo trabajar con eso. Y también en cómo ayudar a cada alumno a armar su proyecto de vida. Que cada uno de nosotros brille por sus talentos y elija, digamos, cuál va a ser su mejor contribución a la sociedad. No podemos hacer la pregunta de por qué es importante la educación emocional en el ciclo vital de la universidad. Esto se está trabajando desde la Universidad Gabriela Mistral. ¿Por qué desde el ámbito universitario? Yo creo que en una universidad, por ejemplo, como la Gabriela Mistral, nos encontramos con dos tipos de alumnos que nos desafían. Los alumnos que inician su formación universitaria y
luego los que vuelven a perfeccionarse o a definir nuevos horizontes. Y para cada uno de ellos tenemos que ver qué es importante trabajar a nivel preventivo. En el desarrollo socioemocional no hay una fórmula única de qué es lo que hay que trabajar. Creo que es importante definir en qué etapa del desarrollo se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes o los adultos en los cuales queremos trabajar el desarrollo socioemocional. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando con adultos jóvenes, en esta etapa del desarrollo hay un desarrollo progresivo de aptitudes, hay elección del grupo de pares, hay una búsqueda vocacional, es una etapa en que normalmente se da la elección de pareja, es una etapa en que se da la independencia de los padres, se da la consolidación del concepto de sí mismo y la autoestima, se da la poda sináptica, es una época de mucha toma de decisiones, es una época de gran desarrollo moral y de una mucho mayor autonomía de valores. Si nosotros nos quedamos con los adultos que vuelven o los chiquillos que están volviendo a la formación universitaria o están ingresando más tarde a una formación, hay muchas de estas mismas tareas que siguen siendo válidas. Para ellos también hay que trabajar en el desarrollo progresivo. Ellos están en una etapa de desarrollo progresivo de aptitudes, va a haber elección de grupo de pares, va a haber búsqueda vocacional, va a haber consolidación del concepto de sí mismo, tenemos que trabajar el tema de la autoestima, van a estar en época de toma de decisiones, vamos a tener desarrollo moral. Y por lo tanto, considerando eso, es lo que nosotros tenemos que ver qué queremos entregarle como formación a nuestros alumnos. Nosotros nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué formación queremos que tengan nuestros alumnos para que sean felices y sean un aporte efectivo? Por ejemplo, una formación integral. Y en ese sentido, la universidad es un espacio privilegiado para el desarrollo socioemocional. El contexto escolar impacta. Los profesores son un agente clave en desarrollo socioemocional. Y ahí podemos poner gran énfasis en formarlos a ellos para que ellos formen en forma adecuada a sus alumnos. Siendo el profesor un agente clave en el desarrollo socioemocional, en Chile nosotros tenemos una gran deuda porque las universidades no han formado a nuestros profesores en desarrollo socioemocional. En los espacios universitarios no siempre el tema formación socioemocional es parte del currículum. Es importante preparar a las comunidades escolares en lo que es desarrollo socioemocional. Y en ese sentido, la pandemia nos ha dado un espacio privilegiado para hacerlo, porque nunca ha habido tanta conciencia de la necesidad. Quisiéramos una universidad con énfasis en los vínculos, con el vínculo consigo mismo, con el vínculo con los otros, con el vínculo con el entorno, una universidad que sea espacio de encuentro entre el individuo y el grupo, una universidad que forme personalidades resilientes, que saben convivir y que tienen capacidad de liderazgo, y que sea un modelo de vínculo futuro. En exposiciones anteriores ha aparecido la importancia que tienen los modelos, y en ese sentido la universidad está dando en sus profesores un modelo de vínculos importante. Queremos llevar a los alumnos que tengan sensación de competencia, agencia,
que tengan una identidad individual y colectiva, y que tengan una orientación al bien común, una prosocialidad, digamos, y que sean ciudadanos de un país a los cuales ellos pueden aportar. Algunas competencias fundamentales de trabajar en los alumnos. Tenemos la dimensión individual y tenemos la dimensión colectiva. Tenemos dentro de eso algunas competencias fundamentales como trabajar la autoestima, trabajar el propósito vital, trabajar la empatía, trabajar la comunicación, trabajar la conciencia emocional y también trabajar otros temas como la autorregulación, la colaboración, el comportamiento prosocial y ético, el abordaje de conflicto. Si estamos pensando específicamente en que la violencia es el tema que más nos preocupa en estos momentos, creo que hay quizás de estos temas que yo puse como algunos de los que parecen importantes de trabajar, yo diría que un foco en la empatía, un foco en la comunicación, un foco en la autorregulación, un foco en el comportamiento prosocial y ético y en la colaboración, serían quizás grandes temas para prevenir y abordar el tema de la violencia. Hoy en día en Chile hay muchas publicaciones que pueden ayudarnos en esta importante tarea. Hay libros científicos y de difusión, hay artículos científicos y hay recursos. Creo que el tema recursos en el desarrollo socioemocional es fundamental, porque todo aprendizaje socioemocional es experiencial. Si nosotros, por ejemplo, en la imagen con que partimos hoy día en el Congreso, en la cual nos mostraban una imagen en la cual veíamos distintas cosas, que algunos veíamos alguna cara, pero al rato nosotros mismos podíamos cambiar de perspectiva y mirar de que habían 3 figuras o 4 figuras, más un bebé, más alguien leyendo, y alguien vio primero las 4 figuras y otro vio. Eso nos habría dado un tema precioso para conversar todos sobre el tema de las perspectivas, de cómo nosotros mismos cambiamos, de cómo las distintas personas miran los contextos desde distintos prismas. Por lo tanto, hay que conocer qué es lo que existe en el tema recursos. Existen libros ilustrados, tantos libros que están pensados para niños. Los libros para niños con bonitas ilustraciones son geniales para trabajarlos también con los adultos, porque si nos toca trabajar con un libro de que habla sobre la muerte y nos muestran un libro, digamos, como la de Tackentrup, de la cual, digamos, hay un zorro que muere y hay una comunidad que se forma en torno al zorro para conversar sobre él, eso no va a dar pie para trabajar en el desarrollo socioemocional. Existen hoy en día charlas magistrales dadas por los propios autores de los distintos temas, que nos dan una riqueza infinita de cómo meternos en cada uno de esos temas. Existen videos cortos, existen películas. Utilicémoslos para trabajar con niños, adolescentes y adultos. Usemos lo que existe y desafiémonos a cómo encontrar dentro de la universidad espacios en los cuales podamos trabajar estos temas. Si sentimos que la empatía, que la comunicación, que la autorregulación, que la colaboración, que el comportamiento prosocial y ético, tenemos que trabajarlo, démosle espacio curricular para hacerlo, porque si no se nos va a quedar en el buen deseo, pero no va a haber grandes cambios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Teresita, por tu exposición. Ahora nos toca la última expositora. Recordar que una vez que terminemos con esta expositora, vamos a abrir la ronda de preguntas. Por lo tanto, Elizabeth y Teresita, les pido también que puedan estar atentas al chat, porque los participantes en este congreso nos están haciendo las preguntas para que después ustedes sepan cuáles son las que van a abordar cada una de ustedes. Queremos invitar a este módulo a Macarena Torres, psicóloga con 16 años de experiencia en el ámbito clínico, psicosocial, proteccional y educacional, magíster en dirección y liderazgo para gestión educacional, musicoterapia, Universidad de Chile, directora del Centro de Recursos y Apoyo al Estudiante, coordinación con entidades locales del ámbito de protección de educación, salud y social, coordinación con convenios de salud mental con otras instituciones, quien expondrá acerca de las políticas públicas y desafío de la violencia escolar. Macarena, recordar que tienes 15 minutos, al igual que nuestras expositoras anteriores, y vamos a recordarte cuando queden 3 minutos para finalizar. Bienvenida. Muchas gracias. No hay problema. Agradecer la invitación de la Universidad Gabriela Mistral, que trabajamos en conjunto ya hace un rato. Disculpen un poco el ruido de fondo y estoy un poco resfriada también. Bueno, como yo quise enfocar esta presentación tiene que ver con este retorno a la normalidad, que de alguna manera se habla, retorno a clase. Yo trabajo principalmente en el área de educación, pero desde el área de educación tenemos distintos ámbitos de acción. Se cruza lo más clínico, pese a que en los establecimientos educacionales no se hace clínica, se cruza todo lo que tiene que ver, evidentemente, con la salud mental, lo proteccional, lo psicosocial, un poco lo que decía Teresita, lo socioemocional, también voy a tocar ese tema porque es algo que nosotros cada vez estamos incorporando más en el área de educación. La siguiente, por favor. Bueno, también como hablaban algunas de las expositoras al inicio del Congreso, este es nuestro contexto. Pandemia, el virus, cómo tuvimos que construir una escuela en línea, que fue un desafío a nivel mundial, cómo todos los profesores tuvieron que llevar toda la educación a plataformas en el área más educación secundaria, educación inicial y también educación superior. Y aquí, cómo trabajamos lo socioemocional, cómo trabajamos todo lo que tiene que ver con convivencia escolar y la violencia, porque también se empezó a dar una forma de violencia también que quizás estaba un poco más invisibilizada de alguna manera que todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que también lo van a tratar o ya lo hablamos. La siguiente, por favor. Este es el contexto nacional, nos movemos en distintas leyes. La LEGE, que es del 2009, tenemos la violencia escolar, que salió el 2011, y a partir de ello se empezó a hablar un poco más de las situaciones de violencia en la escuela. La ley de inclusión, que también ahí tiene distintas normativas o distintos artículos también que rigen el tema de la convivencia, por ejemplo, cancelación de matrícula, y también otro tipo de situaciones que tienen que ver con la integración de los estudiantes. Por otro lado, el 2019 es la última actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Hoy día cada establecimiento educacional por ley tiene que tener un encargado de convivencia escolar con protocolos asociados, con RICES, que se llama, que son Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Y la ley CEP, que también es anterior y que rige también fondos públicos para, por ejemplo, si queremos contratar un equipo psicosocial que esté asociado a fortalecer y apoyar el proceso de los estudiantes que requieren más apoyo, también está. Hoy día yo voy a hablar del contexto comunal, específicamente Providencia, que es donde yo me he desempeñado hace varios años. Tenemos este contexto de volver a la normalidad, entre comillas, donde no hubo un ingreso progresivo a la escuela a retomar las clases, sino que fue de un momento a otro con jornadas normales, jornadas completas. Por lo tanto, vimos que el niño, niña y adolescente tuvo que verse envuelto en toda esta situación nuevamente, como volver a escolarizarse, porque fueron 2 años donde de alguna manera se vivió la escuela de otra forma. Así también los docentes, los asistentes de la educación, ya sea profesionales o no profesionales, todo el equipo de gestión, equipo directivo y los apoderados. Todos tuvimos como que como reaprender a escolarizarnos, a ingresar nuevamente a la educación. Están estas clases presenciales, como les mencionaba, con un horario regular, cursos de 45 estudiantes, en el caso de la educación pública. Nuevamente tuvimos que vincularnos con nuestros pares y el docentes, como
revincularnos de alguna manera, porque llevamos 2 años vinculándonos a través de un computador, lo que también llevó a también mucho desfase pedagógico. Nos dimos cuenta que nuestros estudiantes no tuvieron una trayectoria educativa continua, de alguna manera, por distintas situaciones. Y eso generó un desfase importante, y también el Ministerio de Educación enfatizó en objetivos priorizados y que no se podían abordar todos los objetivos de aprendizaje. Todo esto rodeado por un contexto de salud mental complejo, donde tuvimos que activar muchas redes de apoyo, redes internas y redes externas, la familia, y situaciones de convivencia, como un poco es lo que hemos hablado en este congreso en relación a situaciones de violencia. La siguiente, por favor. Continúo con el contexto municipal. Hoy día nosotros nos desenvolvemos en Providencia, donde tenemos 6 liceos, un jardín infantil, 3 colegios básicos, una escuela de lenguaje y un centro de apoyo al estudiante que brinda distintos apoyos en relación a lo psicopedagógico, fonoaudiológico y psicosocial, además de terapeuta ocupacional, de maneras de ser un sostén también a todas las necesidades que pudiesen darse en las escuelas. La siguiente, por favor. Esto también para dar contexto a la situación de la educación pública en Providencia. Nosotros tenemos al menos el 80%, 85%, bueno, para darle el contexto que les estaba comentando, nosotros tenemos una matrícula que alrededor del 85% de nuestros estudiantes son de otras comunas. Por lo tanto, eso también genera problemáticas en relación al seguimiento, derivación o intervención de los casos a nivel de salud mental o convivencia escolar. Y tenemos de distintas comunas, dependiendo de los niveles inicial, básica o nivel medio. Como medida de acción, un poco creo que lo que estaba leyendo en la pregunta de Gonzalo, en relación a todas las problemáticas y a la necesidad actual que se ve a nivel nacional en relación a la educación, se generó en la comuna, en la Dirección de Educación, una unidad de convivencia y bienestar socioemocional, considerando que no es posible separar las situaciones de convivencia del ámbito más socioemocional y proteccional. La idea de esta unidad tiene que ver con trabajar el buen trato, el clima a nivel de convivencia escolar, pero también apoyar lo proteccional, la prevención del riesgo psicosocial y el bienestar socioafectivo y salud mental. Este es un poco el eje que tenemos hoy día desde Providencia con la educación. Un poco como decía Teresita, hoy aún no está lo socioemocional en el currículum, pero sí queremos intencionarlo con esta unidad y con las prácticas de nuestros establecimientos educacionales, donde también el próximo año vamos a hacer un piloto, donde vamos a hacer una de aprendizaje socioemocional, considerando que hoy día no tenemos políticas públicas asociadas a eso. Este es como para dar también un panorama respecto a las problemáticas que hemos levantado en los equipos de convivencia y bienestar socioemocional, donde la mayor cantidad de nuestras problemáticas están asociadas a la salud mental y a lo socioemocional. O sea, tenemos casi el 50% de situaciones de duelos, de crisis de angustia, crisis de pánico, situaciones de trastorno alimentario, un montón de dificultades que pese a que nosotros no somos, no desarrollamos la clínica, sí como equipos psicosociales son situaciones y problemáticas de los estudiantes que nos llegan constantemente. Y a la vez las temáticas de convivencia escolar, como es el tema de este congreso, que tiene que ver con la violencia, con sobre todo violencia en redes sociales, también es un foco importante de las problemáticas que hemos visto a la fecha. A partir de eso hemos también visibilizado ciertas dificultades y nudos críticos. Por ejemplo, las funas es algo que antes no pasaba de manera tan masivo, podríamos decir, y hoy día es una forma legitimada por el estudiantado para denunciar distintas situaciones de violencia, de situaciones relacionadas a lo sexual, y eso también es muy difícil, nos ha costado también mucho abordarlo, creo que es un desafío a nivel nacional, no solo comunal, porque es algo hoy día validado. Si hay algo que no me parece, la FUNA es este medio legítimo para manifestarse y pronunciarse. Movilizaciones estudiantiles, que eso es algo que viene históricamente sucediendo, donde hay distintos petitorios, tomas, fugas en los establecimientos asociados,
un mayor acceso a las redes sociales. De alguna manera la pandemia también abrió esta puerta en todos los niveles educativos de mayor acceso. Por otro lado, hemos visto muchas situaciones de intervención en crisis y contención emocional. Como yo les comentaba, pese a que no somos, la escuela tiene otro funcionamiento más desde lo educativo, sí hay situaciones donde tenemos que activar ciertos recursos para apoyar en crisis. Entonces ahí también se pone en juego el rol del psicólogo educacional. Entonces también ahí tenemos un nudo crítico. Tenemos no, falta de activación, también hemos tenido mucha activación de protocolos por casos de salud mental grave. Eso también es algo que no se daba en tan grandes cantidades. Hoy día tenemos que activar protocolo de ideación suicida, muy complejo. Y a su vez tenemos falta de respuesta de las redes de salud. Nos ha pasado que hemos tenido situaciones de, por ejemplo, estudiantes con algún tipo de ideación suicida grave, y lo llevamos a urgencia, y urgencia no atiende en esos horarios. Entonces no hemos visto dando vueltas por todo Santiago para poder lograr que ese estudiante logre ingresar a algún centro de salud. También muchos estudiantes que tienen FONASA, que son residentes de otras comunas, y que la red local de Providencia no puede dar y brindar el apoyo. Por otro lado, los criterios de atención en los centros de atención psicológica. Nosotros tenemos varias redes, una de ellas es la Gabriela Mistral, que nosotros tenemos muchas derivaciones. Sin embargo, hay varios criterios de atención que acotan las posibilidades de derivación. Por otro lado, el manejo de temáticas de género también lo hemos visibilizado como un nudo crítico. Pese que hoy los protocolos se han ampliado en relación a la identidad de género, la diversidad, todavía está ahí como en proceso como de adaptación y de ajuste. Tenemos mayor cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Muchas denuncias a la Superintendencia de Educación asociadas por el tema de convivencia. Y un elevado caso también de casos proteccionales de vulneración de derechos. Eso, la siguiente, por favor. Macarena, sin embargo, ¿sí? Te quedan 3 minutos. Ya, voy a ir rápido. Entonces, como pensando en todos estos riesgos, tenemos los factores protectores, que uno de ellos es la articulación y la creación de una unidad de convivencia y bienestar socioemocional, donde se puedan generar estos lineamientos en relación a este apoyo más integral al estudiantado. La articulación con unidad técnico-pedagógica, que es algo curricular, pero sí podemos intencionar lo socioemocional y la prevención de situaciones de violencia, por ejemplo, o promoción de la convivencia en el currículum. Y tenemos también los centros de apoyo al estudiante. Para terminar, bueno, y por lo tanto tenemos muchos desafíos a nivel de políticas públicas, no solo comunal. Hoy día no tenemos un marco normativo que rija el desarrollo socioemocional, ni en la educación emocional. Había un proyecto que todavía no está, entonces ahí es un tema, porque también para fortalecer el desarrollo socioemocional y poder prevenir situaciones de convivencia y de violencia, necesitamos este marco regulatorio. Desde ahí surge la importancia de formar y perfeccionar a los profesionales psicosociales, la promoción del buen trato, prevención de situaciones de riesgo, el rol de los equipos psicoeducativos. Yo les comentaba la confusión cierto nudo crítico en relación al rol del psicólogo educacional, y por lo tanto es muy importante también definir esto, y el fortalecimiento de las redes de apoyo para de alguna manera establecer la escuela como espacio protector. Eso sería. Disculpen el ruido ambiente. Muchas gracias, Macarena, no te preocupes.